Bien, ahora sí estoy grabando. Bien, entonces, como le estaba comentando, este soy yo. Si estuviésemos en clases presenciales, ¿no es cierto? Estaría yo frente a una pizarra y ustedes los pupitres, pero por el momento no es así. Mi nombre es Guido Betzáez, Luis Nicolás Sáez Toro, y estos son mis títulos. Yo me gradué de la Universidad de la Frontera en el año 2020 como ingeniero civil físico y también me gradué como magíster en ciencias, mención física en el año 2021. Bien. Entonces yo creo tener los conocimientos suficientes para poder mostrárselos a ustedes y que los aprendan. Bien. Y este es mi correo de contacto al cual me pueden escribir guidovet.saez@ufrontera.cl para realizarme cualquier duda, para hacerme cualquier duda, consulta de cualquier tipo. Bien, entonces la clase del día de hoy va a ser corta porque es una introducción y la vamos a separar en dos partes. Bien, en la primera parte vamos a ahondar en todo lo que es la metodología de la clase, vamos a ver la regla de la asignatura, la planificación de la asignatura, vamos a ver un poquito sobre el campo virtual y también vamos a conversar sobre las fechas de la evaluación. Y en la parte 2 vamos a introducir, ¿no es cierto?, los conceptos de carga eléctrica, donde vamos a estudiar las propiedades de la carga eléctrica, la conservación de la carga eléctrica y el principio de conservación de carga eléctrica. ¿Bien? ¿No tiene ninguna duda hasta el momento? No, ya, perfecto. Entonces, bueno, las clases, como ya les había comentado en el correo anterior, poseen dos modalidades. Una modalidad asincrónica y una modalidad sincrónica. Las clases asincrónicas se desarrollan los lunes en el horario de las 10:50 y las 1, y las clases sincrónicas se desarrollan los días martes y miércoles entre las 10:50 y las 1 y entre las 10:50 y las 11:50 los días miércoles. En las clases asincrónicas ustedes deberán de revisar o sea, revisar los contenidos que están disponibles en el campo virtual, que ya luego vamos a ver, que son cortos o son cápsulas cortas, ¿no es cierto?, de no más de 20 minutos, en donde se explica, se da una introducción a la materia que nosotros vamos a revisar los días martes y miércoles. Así que les recomiendo que siempre vean las clases asincrónicas porque yo me voy a basar en ellas para mostrarles los contenidos. Bien. Uh, Porque de todas maneras este era el horario habitual que se tenía en la modalidad presencial. Bien, eh, bien. Entonces la gracia es que en los días martes yo revise o profundice los contenidos que se dispusieron el día lunes, con el fin de que los días miércoles se refuercen los contenidos desarrollando ejercicios. Bien, todas las clases van a ser subidas a YouTube y los enlaces van a estar disponibles en el campus virtual, ya junto con la clase que va a estar en una PPT. Bien, todo esto va a estar disponible en el campus virtual a medida que nosotros vayamos desarrollando las clases. Y yo generalmente subo las clases al instante, luego que se acaban las clases, yo siempre las subo. Entonces, es bueno que que tengamos eso claro. O sea, yo siempre trato de no demorarme en ese punto. Todo el material bibliográfico, pedagógico, ya sea en guía o libros, también están disponibles en el campus virtual, que ya lo vamos a ver en un par de minutos. Y además que todas las evaluaciones van a ser realizadas vía campus virtual, ¿bien? Donde cada uno de ustedes va a tener la posibilidad de revisar su evaluación dentro del horario de consultas. Ok, bien. Una cosa importante son las reglas de la asignatura. Y lo más importante es que todas las evaluaciones se desarrollan de forma individual, ya que cualquier indicio de copia o plagio será sancionado con la nota mínima. Así que tengan ojo en eso. O sea, la idea es que no se produzcan este tipo de cosas, no se copien. Y ante cualquier sospecha de plagio, se le solicitará al alumno una breve entrevista para verificar la veracidad de sus conocimientos. Bien, no se permite ningún tipo de discriminación en esta asignatura, ya sea racial o de género. Aquí no, siempre nos vamos a tratar con respeto. Bien, en el caso de que ocurra algún tipo de estas situaciones, va a ser informado directamente con el director de carrera, donde se van a tomar las medidas correspondientes. Así que les recomiendo que todos nos tratemos con cariño y con mucho respeto. Eh,
Bien, también tampoco se va a permitir ninguna falta de respeto, ya sea hacia mi persona o entre ustedes. ¿Ya? Y la idea es siempre promover la sana convivencia, las buenas costumbres y los buenos modales. Eh, Cuando me escriban un correo, por favor, traten de hacerlo de forma formal. Eviten decirme hola profe. No es que a mí me moleste, para mí no me molesta nada de esas cosas, solamente para mantener la formalidad, porque después va a llegar el momento en el que ustedes van a entrar a trabajar, por ejemplo, y ya van a tener que saber cómo escribir correo. O sea, ya están en segundo año de universidad y en eso no pueden fallar. Ya siempre traten de replicarlo como yo lo hago, o sea, con ese lenguaje formal. Bien, si nosotros nos vamos al campo virtual, esta es la plataforma, ¿bien? En donde están disponibles todos los enlaces. A ver, vamos a entrar al campo virtual. Bueno, aquí tenemos el campo virtual, ¿no es cierto? Aquí tenemos la asignatura y tenemos los enlaces, ¿no es cierto? Los enlaces de la clase, que vendrían a ser este que vemos acá. Ustedes ya saben, ya todos los que se conectaron, ¿no es cierto? Hicieron clic en este enlace y se pudieron conectar. También está el horario de consultas. Bien, yo esto lo he dejado por defecto los días jueves entre 2:30 y 3:30. ¿Ya? De todas maneras, este puede ir variando, pero yo lo he dejado este por defecto aquí. Por lo menos el semestre pasado resultó súper bien este horario de consulta, así que cualquier persona que tenga algún problema y no pueda asistir, siempre podemos conversar un horario para que podamos resolver las dudas que tengan. Aquí también está disponible el reglamento de la asignatura. Si yo veo el reglamento de la asignatura, ¿no es cierto? Aquí podemos ver varios puntos importantes. Bueno, en realidad este es como el programa de la asignatura, en donde están todos los contenidos. Por ejemplo, la unidad uno donde vamos a ver fuerza y campo. También la unidad 2 donde vamos a revisar los conceptos de campo eléctrico. La unidad 3 vamos a revisar corriente. La unidad 4 campo magnético estacionario. Estos son los tópicos principales que nosotros vamos a desarrollar en esta asignatura. Bien. Eh, las notas, ¿bien? Las notas se separan en dos. Hay una parte teórica y una parte práctica. La parte teórica equivale a un 80% de la nota final y esta corresponden a tres evaluaciones. Bien, estas son las fechas de las evaluaciones, donde la primera prueba pondera un 30%, la segunda prueba un 35% y la tercera prueba un 35%. Bien, todas las pruebas, si se fijan, se van a desarrollar el día lunes, o sea, en el horario de la clase asincrónica. También es muy importante este punto y es con respecto a las pruebas recuperativas. No sé si ustedes saben, pero siempre que ustedes falten a una evaluación, ustedes deben de notificar a su director de carrera con el respectivo justificativo para, ¿no es cierto?, para que ustedes puedan después realizar la prueba recuperativa. ¿Ya? Esto jamás se los tiene que olvidar. O sea, ustedes faltan una prueba y automáticamente, o antes, si es que saben que van a faltar a la evaluación, antes deben de enviarle un justificativo al director de carrera. Porque luego él se comunica conmigo, él me envía, ¿no es cierto?, la validación y yo recién ahí les puedo dar acceso a las pruebas recuperativas. Antes no. ¿Bien? Eso lo tienen que arreglar con su director de carrera. O sea, yo no tengo nada que ver ahí. Eh, si alguien me está hablando, por favor que me escriba al chat porque tengo problemas con el audio por el día de hoy. Bien, otro punto importante son las notas prácticas. Estas equivalen a un 20% y para poder darle una evaluación, ¿no es cierto? Esta se ha dividido en dos controles. Y ambos controles tienen la misma ponderación de un 50%. ¿Ya? El primer control se va a desarrollar el día miércoles 13 de octubre y también el segundo control se va a desarrollar el día miércoles 24 de noviembre. A diferencia de las pruebas, los controles se desarrollan los días miércoles porque estos duran una hora nada más. ¿Bien? Así que téngalo en mente. Entonces, teniendo en cuenta todo esto, yo ya podría calcular la nota final, ¿no es cierto?, que corresponde a al 80% de las notas teóricas y al 20% de las notas prácticas. Es importante también recalcar que todo alumno que tenga como nota final una nota mayor o igual a 3,6 y menor que un 4 tiene derecho a rendir el examen. ¿Bien? Eso con respecto al reglamento. Y aquí tenemos un poco de la bibliografía. ¿Bien?
ustedes pueden utilizar estos libros para buscar ejercicios, buscar problemas, ¿no es cierto? Todos estos libros generalmente están disponibles en internet o si no están disponibles en la biblioteca de la universidad. No sé si ustedes alguna vez han ingresado a la biblioteca virtual que posee la universidad. También pueden acceder a ellas para tratar de adquirir estos libros. Bien. Y bueno, eso más que nada con respecto a las evaluaciones. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Recuerden que les dije que me escribiesen al chat porque mi audio funciona. No sé por qué no funciona esta vez. Ahí sí yo le aprieto aquí. Sí, todas las evaluaciones van a ser online. Todas las evaluaciones serán online. Bien, de todas maneras, miren. Llamará a revisión. Ah, ya, ese es un punto importante. Eh, no, la verdad es que esa información ya, miren, hay un tema importante que lo tocó Rocío, que es con respecto a la revisión. Anteriormente nosotros habíamos implementado esta revisión que se basaba en realizarle una encuesta a ustedes con el fin de verificar si los conocimientos que ustedes respondieron en la evaluación correspondían a lo que ustedes sabían o no. Bueno, esto se llevó a la alta esfera, ¿no es cierto? A niveles más altos, ¿no es cierto? Y se tomó la decisión de que no, ¿ya? Así que no hay revisión, ya no hay revisión. Pero, así que no se copien, ¿ah? No se copien. Bien, no hay revisión, o sea, yo no, ya no puedo hacer ese tipo de movimiento. Ya, aquí tenemos entonces a cada uno de los contenidos separados, o sea, organizados, ¿no es cierto?, en cada una de las semanas que corresponden a este segundo semestre. Por ejemplo, la primera semana, que corresponde a esta, vamos a revisar contenidos como carga eléctrica y métodos de electrización. La segunda semana vamos a ver fuerza y campo eléctrico. Luego vamos a ver, vamos a revisar todo lo que es ley de Gauss, ¿no es cierto? Conductores, dieléctricos, circuito de resistencia, campo magnético estacionario y fuerza magnética sobre un conductor que transporta corriente. Estos son todos los contenidos que nosotros vamos a alcanzar a desarrollar este segundo semestre. Pero va a seguir siendo... Ah, hoy sí, también van a seguir siendo con alternativas la prueba, a menos que ocurra algún cambio. O sea, pero por el momento todas las pruebas van a ser desarrolladas con alternativas y vía campus virtual. Bien, también aquí tengo listadas las pruebas, pero si es que los desean anotar, ya, la primera evaluación es el lunes 20 de septiembre. Bueno, de todas maneras, yo voy a dejar automáticamente después de la clase esta diapositiva disponible en el campo virtual para que la puedan revisar y anotar, ¿no es cierto?, toda esta información. Bien. Entonces, fíjense, la primera evaluación es el lunes 20 de septiembre. ¿Qué ocurre 2 días antes del 20? El 18, así que ustedes ahí van a tener que de alguna forma equilibrar los terremotos y la prueba. No, yo no ocupo WhatsApp para... Pero si ustedes desean hacer un grupo entre ustedes, bien. También está el Discord. Si ustedes, si nosotros vemos aquí en el campo virtual, aquí hay un enlace a Discord. Entonces ustedes pueden ingresar a él para realizar cualquier duda o consulta. Bien. No... O sea, me imagino que anteriormente ustedes han ocupado esta herramienta. Yo la verdad es que soy nuevo en ella y recién la estoy aprendiendo a ocupar, pero claro, aquí están todos... Aquí Aquí están todas las personas que se han conectado hasta el momento, así que les recomiendo que utilicen esta plataforma para realizarme cualquier consulta o duda también, ¿ya? Es más directo que el correo, porque yo no les voy a dar mi WhatsApp. O sea, necesito un descanso igual. Bien, por mientras voy a revisar lo que dicen en el chat. Sí está en el campus, sí está en el campus el enlace del Discord. Bien, entonces, ¿tienen alguna duda hasta el momento?
para darle comienzo a la segunda parte de la clase. Eh, ya, sí, la verdad es que como estoy entre la clase y no quiero meterme a jugar o sea, a jugar con el audio del computador, puede que deje la grande, así que por mientras comuniquémonos por el chat y yo les voy a ir hablando por el micrófono, ¿bien? Ok, entonces vamos a pasar a la física, ¿bien? La primera parte que nosotros vamos a estudiar es el concepto de carga eléctrica. Ustedes antes habían estudiado esto, ¿no? ¿Han sabido sobre el tema de la carga eléctrica? ¿Lo habían escuchado? ¿O es la primera vez que escuchan de algo como esto? Bueno, obviamente nosotros vivimos en el siglo XXI y todo está relacionado a la corriente y todas estas cosas, pero siempre es bueno saber el concepto, ya el fundamento de este concepto. Bueno, ocurre que en los años 1747, Benjamin Franklin, que es esta persona que vemos aquí retratada en el billete de $100, o sea, no por nada está su cara en un billete de $100, desarrolló una serie de experimentos sencillos que permitieron demostrar la existencia de dos tipos de carga eléctrica, bien, a las que él nombró como positiva y negativa. Esto de nombrar la positiva y negativa no es más que una convención. Ya no es que realmente las cargas sean negativas o positivas, sino que responden de forma diferente, ya sea atrayéndose o repeliéndose entre ellas, dependiendo de la carga que tengan entre ellas, pero no en sí que el electrón tenga una carga negativa o que el protón tenga una carga positiva, no fue nada más que una convención, nada más, no, no es algo que esté establecido por naturaleza. Bien. Entonces, tenemos aquí a Benjamin Franklin, quien fue el que descubrió, ¿no es cierto?, que uno podía clasificar las cargas, ya sea en positiva o negativa. Bien, entonces, una forma de demostrar que una carga es positiva o negativa fue realizando el siguiente experimento. Como ustedes saben, ¿no es cierto? No sé si ustedes han leído antes, pero una forma que tenían las personas de cargar los objetos es mediante la frotación. ¿Ya? Por ejemplo, si yo frotaba, no sé, los griegos se dieron cuenta que al frotar un trozo de ámbar, ¿no es cierto?, que es como la savia que botan los árboles, al frotar la savia que botan los árboles con un trozo de piel, se dieron cuenta que ésta tenía el poder de atraer ciertos objetos y de repeler otros objetos. ¿Ya? Entonces, ellos obviamente se asombraban al hacer este tipo de experimentos y obviamente también asombraron a Benjamin Franklin. Y es por eso que él reprodujo el siguiente experimento. Entonces, lo primero que hizo él fue tomó una vara de hule, que en este caso vendría a ser una vara de plástico, y la colgó como se muestra en la figura. Bien, él cargó la vara de hule frotándola con un trozo de piel de animal, ya sea no sé, con el pelo del gato, no, no sé, la habrá frotado con algún trapo, ¿no es cierto?, que estaba hecho de origen animal, y él la dejó, ¿no es cierto?, él la colgó, y la dispuso de esta manera, ¿bien? Luego tomó una varilla de vidrio y también tomó a otra varilla de hule, ¿ya? Pero la varilla de vidrio la frotó con un trozo de seda, ¿ya? Y ocurre que al acercarla a la barra de hule, él se dio cuenta que ambas barras se atraían, ¿ya? Se atraían. Y ellos se atraen producto de una fuerza. Pero esa fuerza es originada en cierta forma por las cargas eléctricas que poseen estos objetos. Bien, pero además, ¿no es cierto? Tenemos la vara de hule, dejó colgada la vara de hule y la frotó con la piel de animal, perfecto, ya, esta se cargó. Pero además tomó otra barra de hule y también la frotó con piel de animal y al momento de acercarla a la barra de hule que estaba colgada, él se dio cuenta que se repelían, ¿ya? Y de esta forma él pudo distinguir que existen dos tipos de carga eléctrica. En este caso, cuando las cargas eléctricas son opuestas, los objetos se atraen. Y cuando son del mismo signo, estas se repelen. Eh, ¿quién levantó la mano? Creo que alguien tiene una duda. Si me la puede escribir por el chat, te lo agradecería.
ver, o si no, si me dan... a ver, no sé. A ver. Bien. Por mientras estoy viendo el chat. No, sí estoy grabando, pero no por Zoom. Ya, entonces tenemos este concepto de carga eléctrica entre los objetos que cuando poseen carga opuesta, estos se atraen y cuando poseen cargas del mismo signo, estas se repelen. ¿Ya? Y este fenómeno fue el que vio Benjamin Franklin y el que le llamó mucho la atención. Bien, pero con base en estas observaciones, él concluyó que cargas del mismo signo se repelen y cargas de signo opuesto se atraen. Bien, bajo este principio, todo objeto que se siente atraído a una varilla de hule frotada con seda, vamos a decir que posee una carga positiva. Bien, y si se repele, posee una carga negativa. ¿Ya? Pero como ven, esto no es nada más que una convención el decirle carga positiva y carga negativa, ¿bien? Pero si nosotros nos hacemos la verdadera pregunta, ¿qué es la carga eléctrica? ¿De dónde proviene la carga eléctrica de los objetos? Para responder esta pregunta, nosotros nos tenemos que sumir en el mundo microscópico, ¿ya? Porque ahí está la respuesta. Ocurre que todos los objetos poseen átomos, y los átomos están conformados por partículas elementales, ya sean electrones, protones y neutrones. Bien, en este caso, la carga eléctrica, al igual que la masa o el spin, es una propiedad fundamental de la materia. Y esta proviene de los átomos que constituyen a la materia, como los electrones, el núcleo, el cual está formado por neutrones y protones. En este caso, los electrones poseen una carga negativa, mientras que los protones poseen una carga positiva. Yo he utilizado el modelo de Bohr para dar este ejemplo, pero obviamente si nosotros nos queremos ir en la verdadera física, esto aquí tendría que presentar el modelo de Schrödinger, pero este modelo me ayuda bastante a discriminar lo que vendrían a ser las cargas positivas y las cargas negativas. ¿Bien? Ok, entonces tenemos que los electrones poseen carga negativa y que los protones poseen carga positiva. Entonces, cuando un objeto se dice que está cargado negativamente es porque posee un exceso de electrones, ¿ya? O cuando un objeto se dice que está cargado positivamente es porque posee un déficit de electrones, ¿ya? Bien. Entonces, ¿qué propiedades son las que poseen los objetos cargados eléctricamente? Bueno, una de las propiedades más importantes es que los objetos que están cargados eléctricamente interactúan entre sí. ¿Ya? Interactúan entre sí mediante la fuerza de interacción electromagnética. Esta fuerza hace que los objetos se atraigan entre sí o se repelan. A esto se le conoce como ley de carga. En este caso, cuando yo tengo una carga negativa junto a otra carga negativa, estas se van a repeler. Pero cuando tengo una carga negativa junto a una carga positiva, estas se van a atraer. O también puedo tener una carga positiva con una carga positiva y estas se van a repeler. ¿Ya? Entonces a esto se le conoce como ley de cargas. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Estos conceptos son súper básicos, o sea, eh, ya de a poco nos vamos a ir metiendo cada vez más en lo que vendría a ser la física y la matemática. Esto es para que tengamos claro este concepto de carga eléctrica. Bien, pero también hay otra propiedad muy importante en la carga eléctrica. Ocurre que no todos los objetos van a poseer siempre la misma carga eléctrica, debido a que esto, al estar en contacto con otro, ya sea por un contacto directo o por frotación, yo puedo hacer que pasen carga eléctrica de un objeto a otro, ¿ya? Pero ocurre una propiedad muy importante y que es una propiedad de la materia, es que la carga eléctrica se conserva, ¿ya? Ocurre que en un sistema aislado, ¿ya? O sea, un sistema cerrado, la carga eléctrica siempre se conserva, o sea, jamás se va a escapar ni se va a desaparecer algo de la nada. Es decir, que cuando se frota un objeto con otro, bien, no se crea carga ni tampoco se destruye carga en ese proceso, ¿ya?
Este estado de electrificación se debe a una transferencia de carga de uno de los objetos hacia el otro. Bien, uno adquiere parte de la carga negativa, por ejemplo, en tanto el otro adquiere la misma carga, pero positiva. ¿Cómo podemos ver eso? De la siguiente manera. Supongamos que yo tengo un objeto cargado aquí con menos 4 electrones, ¿ya? Que en este caso vendría a representar esta varilla. Y tengo un segundo objeto que está en un estado neutro. ¿Qué quiere decir esto? Que posee el mismo número de cargas positivas que negativas. ¿Ya? Eso se refiere a un objeto en un estado neutro. Entonces tengo un objeto que está cargado negativamente acercándose a un objeto neutro. Cuando yo los pongo en contacto, debido al desequilibrio que hay entre carga eléctrica, estos objetos van a tender a querer formar un equilibrio entre carga eléctrica. ¿Ya? Entonces, al momento de querer formar ese equilibrio entre las cargas eléctricas, o sea, hacer que en este cuerpo, entre la unión de ambos cuerpos, ¿no es cierto?, exista la misma carga, va a ocurrir una transferencia de carga. En este caso, la varilla que posee menos 4 electrones le cedería 2 electrones al objeto neutro. ¿Bien? Quedándose cargado el objeto neutro con 2 electrones y quedando descargado en este caso la varilla con menos 2 electrones. Bien, pero si nosotros nos fijamos en este proceso, aún así todo el sistema sigue poseyendo menos 4 electrones, independiente de que si a la varilla se le sacaron 2 electrones y que a la esfera se le añadieron 2 electrones. ¿Ya? ¿Por qué? Porque la carga se conserva, o sea, no se crea ni se destruye. En este proceso, ¿no es cierto? Se le cedieron 2 electrones, pero a su vez este objeto adquirió, pero este a su vez se le quitó. Voy a ver si tienen alguna duda hasta el momento. Ya. Ok, entonces este es un principio muy importante de conservación de la carga eléctrica. Bien, pero por otro lado también hay otra propiedad de la carga eléctrica y es que ésta se encuentra cuantizada. ¿Ya? En los años 1909, Robert Millikan, que fue un físico experimental, descubrió que las cargas eléctricas siempre se presentan, ¿no es cierto?, como un múltiplo de un entero, de una cantidad básica que en este caso es el electrón o la carga del electrón. Bien, en términos actuales se dice que la carga eléctrica Q de cualquier objeto está cuantizada. Bien, si yo represento a la carga eléctrica como la variable Q, quiere decir que esta carga Q está cuantizada, o sea, posee un factor entero de electrones, ¿bien? Donde n es algún número entero, o sea, que en realidad en un objeto que está cargado, por ejemplo, con 2 electrones o con un electrón, posee, significan está como cuantizado, o sea, o bien posee un electrón, o 2 electrones, o 3 electrones, o 4.000 millones de electrones, pero jamás va a tener medio electrón. ¿Ya? Eso es algo importante. Es una de las tantas propiedades que posee la carga eléctrica. ¿Bien? Jamás va a ocurrir que un objeto va a estar cargado con la carga eléctrica de medio electrón. ¿Ya? No, eso jamás va a pasar. Ya, eso es algo súper importante. O sea, no sé si ustedes se dan cuenta de lo... Siempre se conserva, sí, siempre se conserva. Estoy respondiendo las dudas. ¿Y qué es NE? Bien, N es cualquier número entero y E es la carga eléctrica del electrón. A ver, creo que esto no se lo he mostrado, a ver, pero nunca está de más mostrar aquí. A ver, carga eléctrica del electrón. Ya, miren, aquí está la carga eléctrica del electrón. La carga eléctrica del electrón, fíjese, es súper chiquita, o sea, posee, no sé, esto es de Wikipedia, pero aquí está, miren. La carga eléctrica del electrón equivale a 1.6 por 10 a la menos 19 coulomb, ¿ya? Algo súper pequeño, la nada misma, ¿ya? Y Q en este caso es la carga neta de cualquier objeto. Entonces, imagínense que tengo la carga de un electrón, ¿ya? Un electrón. Pero si tengo un objeto cargado con 1000 electrones o con 10 a la 19 electrones, tendría una carga de menos 1.6 coulomb. Ya luego vamos a ver lo que es el coulomb. Bien, ok. ¿Tiene alguna duda? ¿Alguna duda extra? Bien. Ok, entonces
Eso con respecto a la carga eléctrica. Entonces, siempre se conserva y esta va a estar cuantizada. Pero además vamos a revisar diferentes métodos para cargar a los objetos con una cierta carga eléctrica. En principio, existen tres formas de electrizar un cuerpo, ya sea por frotamiento, como es frotar, ¿no es cierto?, esta barra de hule con un trozo de piel de animal, por contacto, poniendo en contacto un objeto cargado con un objeto descargado, por ejemplo, o por inducción, que es algo que vamos a ver ahora. ¿Bien? En este proceso de electrización se ganan o se pierden electrones. ¿Bien? Y cuando nosotros evaluamos el principio de conservación de carga, siempre se tiene que cumplir esto, que el número de electrones donados es el mismo número de electrones recibidos. ¿Bien? Cumpliéndose la segunda ley de la electrostática de que la carga no se puede crear ni destruir. ¿Bien? Entonces tenemos estas tres formas de electrizar un cuerpo: por frotamiento, por contacto o por inducción. Bien, por frotamiento ya lo vimos, por contacto nos falta ahondar un poquito más y por inducción lo vamos a ver ahora. Bien, por ejemplo, si nosotros seguimos analizando, por ejemplo, el proceso de conservación de carga, supongamos que yo tengo un objeto cargado con una carga inicial uno, ¿ya? Supongamos que tengo este objeto. Y ahora, donde las pelotitas, por ejemplo, azules son los electrones y las pelotitas rojas son los protones. ¿Bien? Entonces, aquí supongamos que yo tengo un objeto con una carga uno inicial y tengo un objeto con una carga 2 inicial. ¿Bien? Cuando yo ponga en contacto, ya sea, o cuando yo realice un proceso de transferencia de carga entre estos dos objetos, siempre se tiene que conservar la carga. Entonces, supongamos que yo ya entre estos dos objetos hice el proceso de electrización por frotación, por inducción o por contacto, independiente del método que sea, pero la cosa es que finalmente en ambos cuerpos existe la siguiente distribución de carga. ¿Bien? Entonces, en este caso, en la carga, el objeto uno, ¿no es cierto?, se le desprendieron tres electrones que fueron cedidos al segundo cuerpo. ¿Bien? Pero cuando yo evalúo la carga total del sistema, va a ocurrir lo siguiente. ¿Bien? Por ejemplo, la carga total inicial va a ser la carga inicial del cuerpo uno más la carga inicial del cuerpo 2. ¿Ya? Donde el cuerpo inicial uno, ¿no es cierto?, en este caso posee menos 3 electrones. O sea, si yo hago la suma de cargas en este objeto, por ejemplo, carga positiva con carga negativa se cancelan, se anulan. Carga positiva con carga negativa se cancelan, se anulan. Y lo único que me quedaría disponible serían estas tres cargas eléctricas que vemos acá. Por eso es que esto posee menos 3 electrones. ¿Bien? Y en el segundo caso, ¿no es cierto?, tengo que este segundo objeto posee 7 electrones. ¿Ya? Yo los voy a sumar y al evaluar, ¿no es cierto?, el valor absoluto, tengo un total de 4 electrones en todo mi sistema inicialmente. Pero cuando yo analizo el caso final, me doy cuenta de lo siguiente: como el cuerpo uno le cedió 3 electrones al cuerpo 2, va a ocurrir que el cuerpo uno finalmente va a tener 0 electrones. ¿Ya? Pero el cuerpo 2 final posee un total de 4 protones, perdón, 4 protones con carga positiva. Y al momento de evaluar el valor absoluto entre ambos casos, ¿no es cierto?, tengo el mismo número o sea, tengo la misma carga eléctrica, ya sea para el caso inicial que para el caso final. Bien, esas cargas eléctricas son electrones. ¿Cuál es tu duda? A ver, bueno. En este caso, claro, en este caso estas pelotitas azules vendrían a ser los electrones y las pelotitas rojas vendrían a representar los protones. Bien. Ok, y así es como se realiza siempre un proceso de carga o descarga. Lo importante es que siempre se conserva, ¿ya? La carga inicial siempre va a ser igual a la carga final. La carga total inicial siempre va a ser igual a la carga total final, en cualquier proceso de electrización, ¿ya? Bien, pasemos a estudiar la electrización por frotación. Esta forma de cargar a los objetos eléctricos se llama efecto triboeléctrico. Y yo, para ejemplificar, ¿no es cierto?, puse a este gatito, en donde al momento, igual me da pena la cara del gato, está como triste, pero aquí vemos a un gato electrizado por el efecto triboeléctrico, ¿bien? En donde este, al ser flotado por Plumavit,
¿no es cierto? Al frotarse, ¿no es cierto?, entre ambos, se genera un desequilibrio en las cargas eléctricas, haciendo que uno esté cargado con carga positiva y otro con carga negativa, de tal forma que al estar en contacto se sienten esta fuerza de atracción, y es por esto que el gato termina lleno de estas pelusas. Bien, esta forma de cargar al objeto por frotación tiene un nombre físico y se llama efecto triboeléctrico. Si ustedes lo desean buscar e investigar, sería súper bueno. Y ocurre que cuando dos materiales diferentes se frotan entre sí, se genera una transferencia de electrones. ¿Ya? Siempre cuando yo froto un objeto con otro, se va a generar una transferencia de electrones. Obviamente en algunos casos con menor magnitud o en otros con mayor magnitud. El ejemplo más claro está cuando, no sé si ustedes han tenido alguna chomba, bueno, me imagino que en invierno todos se ponen chomba o materiales que están hechos de origen animal, ¿no es cierto? Cuando uno se los saca, se genera una corriente. No sé si ustedes han visto ese efecto de cuando uno está con una chomba, ¿no es cierto? Y se la saca, se genera como... De hecho, hasta se genera un ruido, así como un rayo, se generan mini rayos. Y es justamente el efecto triboeléctrico el que se está generando. ¿Bien? Y esa es una forma de transferir carga eléctrica. Su origen proviene de la diferencia en la afinidad electrónica que poseen los materiales. Esto provoca que uno de los materiales adquiera los electrones del otro, haciendo que uno quede cargado negativamente y otro positivamente. ¿Bien? En este caso, miren, si nosotros nos imaginamos a este gatito con su piel, y si nosotros nos imaginamos que estos trozos de plumavit son las barras de hule, al momento de frotarse con la piel animal, nosotros ya sabemos que la barra de hule adquiere una carga negativa. ¿Ya? En este caso el gatito terminaría cargado positivamente y las barras de hule cargadas negativamente, y por eso se genera este efecto de atracción entre el plumavit y el gato, y queda electrizado de la siguiente manera. A ver, voy a ver el chat. Con el pijama también. Sí, ocurre con muchas cosas. De hecho, electrón en azul, protón rojo. Bien. Después vamos a responder toda la duda. Sigamos avanzando un poco. O a ver, ya miren. ¿Hay alguien que haya tenido alguna duda hasta el momento? ¿Hasta este punto, por ejemplo? A ver, veamos la consulta de Michelle. Ya, ¿qué no entendiste, Michelle? Cuéntame. Eh, ¿El proceso de conservación de carga? ¿Por qué no queda igual? O sea, o sea, no queda igual en qué sentido? Porque la carga final es la misma o sea, la carga inicial es lo mismo que la carga final. Salvo que los objetos entre sí, producto de la electrización entre ellos, producto de la transferencia de carga que hay entre ellos, no quedan iguales. ¿Ya? O sea, supongamos que tengo un objeto, ¿no es cierto?, cargado con una carga inicial, con los mismos electrones y protones en los dos círculos. Ah, bueno, porque entre ambos, ¿no es cierto?, yo realicé cualquier proceso de electrización, ¿ya? Haciendo que se genere una transferencia de carga entre uno y otro. ¿Ya? Lo importante sí es que la carga total en el sistema aislado se conserve, independiente del proceso de transferencia de carga que yo haya realizado. ¿Ya? Es por eso que yo le mostré esta figura. ¿Por qué queda cero en el primer caso? Ah, porque si yo, por ejemplo, sumo la carga total que posee el cuerpo 1, en este caso posee un electrón negativo, o sea, un electrón con un electrón más un protón me da una carga total de cero. Después un protón, o sea, un electrón más un protón me da una carga cero. Por lo tanto, en este caso el cuerpo 1 posee el mismo número de cargas negativas que positivas, por eso queda cero. ¿Ya? Ah, y en este caso es porque, si te fijas, si yo sumo, por ejemplo, la carga positiva del electrón con uno de los... Perdón, la carga negativa del electrón con uno de los protones, se va a cancelar. Y si yo sumo la carga negativa del otro electrón con el otro protón, también se va a cancelar. Por lo tanto, en este objeto solamente quedarían tres electrones, ¿ya? Y por eso queda con una carga de menos 3 electrones. O sea, si yo sumo individualmente la carga de cada uno de estos objetos y la represento cada uno de estos puntitos como un valor positivo, por el caso rojo y en el caso
azul como negativo, voy a obtener que estos se van a terminar, al momento de sumar, ¿no es cierto? Me va a dar -3. Sí, pues en el final puede, entre objetos puede quedar diferente, pero el total no, porque se conserva. ¿Ya? Las cargas finales de cada uno de los objetos puede ser diferente, pero la carga total de todo el conjunto debe de ser la misma porque se conserva. Ya, espero con eso haber resuelto tus dudas. Bien. Y es que en realidad, volviendo al concepto que estábamos estudiando, ¿no es cierto?, del efecto trioeléctrico, ocurre que hay diferentes materiales con diferentes factores trioeléctricos. Es decir, materiales que tienden a donar electrones o a aceptar electrones. Bien. En este caso, yo he pillado, ¿no es cierto?, esta tablita, esta tabla en internet, en donde se muestran los diferentes materiales eh, su, con su diferente carga que tenderían al frotarse con otro objeto. ¿Ya? En este caso esto sería una serie trioeléctrica para diferentes materiales. Por un lado tenemos materiales que tienden a cargarse positivamente y por otro lado tenemos a materiales que tienden a cargarse negativamente. Por ejemplo, si yo froto el vidrio con un paño de seda, este quedará cargado positivamente. Bien, aquí tenemos, bueno, esta tabla está en inglés. Ah, otra cosa importante, ustedes, ¿cómo van con el inglés? Eh, la verdad es que ustedes están en segundo año de universidad y me aprovecharé de eso para hacer que aprendan inglés. O sea, tienen que manejarse en un lenguaje básico del inglés, ¿ya? Yo voy a utilizar materiales que algunas veces van a estar en inglés y van a tener que aprender a saber leerlos, ¿ya? O a traducirlos por lo menos, ¿bien? El inglés es una meta súper importante y es bueno que la tengan clara desde los comienzos de su año de universidad. Ya no lo tomen a la ligera, tomen el verdadero peso. Y es que les voy a contar una experiencia. Pasó que una vez yo no me manejaba muy bien en el inglés y fui a un congreso internacional y me tocó, y habían varias personas y uno como es buena persona siempre se dedica a conversar con todos. Y había un ruso y ocurrió que no me pude comunicar muy bien con el ruso justamente por no saber el inglés. Y desde ese día que me dediqué a estudiar inglés. Así que para que no les pase a ustedes, por favor vayan tomándole el peso desde ahora. Bien. Entonces, como yo lo estaba comentando, existen diferentes materiales con diferentes factores triboeléctricos. Entonces hay materiales que tienden a cargarse positivamente y hay materiales que tienden a cargarse negativamente. En este caso tenemos al aire, a la piel, al asbesto, el vidrio, la mica, el cuarzo, el nylon, la piel, ¿no es cierto? El silque, la seda o el aluminio, que son materiales que tienden a cargarse positivamente cuando se frotan con otro. En este caso, estos materiales tienden a ceder sus electrones. ¿Ya? Por otro lado, tenemos a objetos que tienden a aceptar los electrones. Por ejemplo, la silicona, el teflón, el neopren, el poliestireno, el níquel, por ejemplo, el látex o el mismo ámbar. ¿Ya? Bien, entonces, por otro ejemplo, ¿no es cierto? Al frotar el ámbar con el pelo de un animal, este quedará cargado negativamente porque su serie trioeléctrica lo dice. Bien, esto es una clasificación de los materiales. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? Bien, bien. También hay otro caso de electrización por frotación, ¿ya? Por ejemplo, entre cuerpos neutros. Al flotar un cuerpo neutro con otro cuerpo neutro, ¿ya? Cuando yo hablo de cuerpo neutro, me refiero a aquellos cuerpos que poseen el mismo número de cargas positivas que negativas, ¿ya? No es un cuerpo que tenga carga cero, o sea, no es un cuerpo que le falten tanto electrones como protones, no, sino que existe el mismo número de electrones y el mismo número de protones, ¿ya? Es un cuerpo neutro, ¿ya? Es diferente tener un cuerpo con ninguna carga por ningún lado que tener un cuerpo que tenga el mismo número de electrones que el mismo número de protones, ¿ya? Eso es importante que lo tengan en mente. Bien, entonces,
Cuando yo froto ambos cuerpos, ya, que están en un estado neutro, se genera una transferencia de electrones, provocando un desbalance de electrones entre los cuerpos, haciendo que uno quede cargado positivamente y otro negativamente. El ejemplo más común que se me ocurre es cuando uno tiene un globo, que en este caso es un cuerpo neutro, que como vimos está hecho de un poliestireno que tiende a cargarse negativamente, y por otro lado tenemos al pelo, ¿ya? Que este cuerpo tiende a cargarse positivamente. Pero si ambos cuerpos están en un estado neutro y los froto, va a ocurrir que el globo va a ganar electrones, por eso queda con una carga negativa. Pero el pelo tiende a ceder su carga negativa, por lo tanto queda cargado positivamente, ¿ya? Por lo tanto, al momento de generarse esta transferencia de electrones, debido a que el globo gana electrones y que el pelo pierde electrones, el pelo quedaría cargado positivamente y el globo negativamente, generando este efecto de atracción, ¿ya? Otro detalle muy importante es que la transferencia solamente se genera entre electrones, ¿ya? Un objeto cede electrones o acepta electrones. No es que los protones se muevan, no, los protones como están en el núcleo, estos jamás se van a poder desprender de un átomo, a menos que obviamente generemos, los bombardeemos con otro átomo y hagamos que el núcleo se abra, pero eh, el tema está en que los electrones son los que se mueven, ¿ya? Los electrones son los que se mueven entre un cuerpo y otro, no los protones, ¿ya? Eso por un lado. O sea que cuando tengo un cuerpo en estado neutro y le quito electrones, este cuerpo quedaría cargado positivamente. O si tengo un cuerpo en estado neutro y le cedo electrones, este quedaría cargado negativamente, ¿ya? Pero jamás yo voy a poder sacarle protones. No, eso no va a ocurrir. Bien, entonces yo le hago para ver si se aprendió algo, le voy a hacer dos preguntas. Si se frotan dos varillas de vidrio con un paño de seda, ¿estas se atraen o se repelen? Vamos a ver si aprendí. Ya, sí, muy bien, muy bien. Esta pregunta era sencilla. Y en el segundo caso, si se frotan dos varillas de caucho endurecido con pelaje de un abrigo, por ejemplo, ¿estas se atraen o se repelen? ¿Se siguen repeliendo o se atraen? Bien, muy bien. ¿Con pelaje de qué? De un abrigo, por ejemplo. Ya, yo creo que sí. En realidad, en ambos casos se repelen, ¿ya? En ambos casos se repelen. Porque, bueno, pero ¿por qué razón se repelen? En este caso, la varilla de vidrio queda cargada positivamente. Ambas varillas de vidrio, al ser frotadas con un paño de seda, ambas varillas quedarían cargadas positivamente y al momento de estar interactuando unas con otras se generaría un efecto de repulsión. En el segundo caso, si se frotan dos varillas de caucho con pelaje, ¿no es cierto? Yo la voy a frotar y estas van a quedar cargadas negativamente. Y cuando ponga a interactuar una con otra, se generaría una fuerza de repulsión y por eso es que estas se van a repeler. Esa es la razón. Bien. Ya, entonces la electrización por frotación creo que ya se entendió. O yo creo que sí se entendió. Bien, ahora vamos a ver otro método de electrización y se llama electrización por contacto. Bien, cuando un material conductor y un material eléctrico, eh, perdón. Primero, antes de hablar de la electrización por contacto, necesitamos definir qué es lo que es un conductor y aislante eléctrico, ¿ya? Esta es una definición preliminar que vamos a dar por el momento y ya luego vamos a dar otra, una más general. ¿Bien? Un conductor eléctrico es un tipo de material que permite el movimiento libre de electrones, ¿ya? Un material conductor es aquel que no frena los electrones. Por ejemplo,
el cobre, el conductor por excelencia, o el grafeno, que es un nuevo material que se está descubriendo, también es un material conductor por excelencia. ¿Qué otro conductor ustedes conocen? Por ejemplo, el germanio creo que es no, es un semiconductor. Y, o sea, que todo material que no genere resistencia al movimiento de los electrones se le denomina como conductor. Mientras que un aislante eléctrico es aquel material que no permite el flujo de electrones a través de él. El ejemplo más común es el caucho. Por ejemplo, todos los zapatos de construcción están hechos de un material que en este caso es caucho, porque el caucho no permite el flujo de electrones, ya sea entre el suelo, por ejemplo, y un cable. ¿Ya? Si yo toco un cable y estoy con zapatos de seguridad, lo más probable es que no se genere un flujo de electrones a través de mi cuerpo y yo no me voy a electrocutar, por ejemplo. ¿Ya? Otro ejemplo de aislante es el vidrio o también el plumavit. ¿Ya? Ambos también son materiales aislantes que no permiten el flujo de electrones. ¿Ya? Bien, la, pero la electrización por contacto ocurre cuando un material conductor es puesto en contacto con otro, ¿ya? Cuya carga es nula. O sea, cuando pongo un electrón cargado en contacto con un conductor en un estado neutro, se genera la electrización por contacto. Bien. Y en este caso, aquel cuerpo que presente un excedente de electrones le va a transferir esos electrones hacia el cuerpo neutro, ¿bien? Donde al finalizar la transferencia de los dos cuerpos, ambos quedan con una carga de igual signo, ya que cargas iguales se repelen, bien. Pero qué mejor que verlos con un ejemplo. Supongamos que yo tengo, veamos el segundo caso, bien. Supongamos que yo tengo un cuerpo que está con una carga neutra, y otro cuerpo que está cargado negativamente. Cuando yo pongo ambos cuerpos en contacto, ¿qué es lo que va a ocurrir aquí? Debido a que ambos cuerpos, ¿no es cierto?, están en contacto, se va a generar, en sí la materia va a ver todo este cuerpo como uno solo, ¿ya? Y debido a que ambos son conductores, va a hacer que el sistema quede de cierta manera cargado uniformemente, o sea, que quede cargado de la misma manera uno que el otro, ¿ya? Entonces, ocurre que aquí, ¿no es cierto? Tengo este cuerpo que está con carga neutra, se pone en contacto con el cuerpo con un excedente de electrones, este segundo cuerpo le va a ceder electrones al cuerpo neutro, ¿ya? Producto de este desbalance de cargas que se genera al momento de estar en contacto uno con el otro, ¿ya? Entonces, mediante este desbalance de carga, uno le va a ceder electrones del otro, y si yo los separo, va a ocurrir que el cuerpo neutro va a adquirir una carga negativa, y en este caso el cuerpo que estaba cargado negativamente aún así preserva su carga, haciendo que ambos cuerpos presenten una carga de el mismo signo, ¿ya? Eh, Así que puede sonar un concepto un poco difícil de entender, pero entendámoslo con otro ejemplo. Supongamos que yo tengo un cuerpo que posee una carga neutra, ¿ya?, que está cargado con una carga cero, ¿ya? Y tengo otro cuerpo que está cargado positivamente. Cuando nosotros decimos que un objeto está cargado positivamente es porque le faltan muchos electrones, ¿ya? Entonces, en este caso, este cuerpo, al estar cargado positivamente, va a tender a aceptar electrones, ¿ya? Como que tiene una afinidad con los electrones, como que necesita, como que quiere electrones. Entonces, si yo lo pongo en contacto con un cuerpo neutro, ¿qué va a ocurrir aquí? Va a ocurrir que el cuerpo neutro le va a ceder electrones, ¿ya? Tratando de encontrar, ¿no es cierto?, este equilibrio electrostático. Entonces, debido a este desbalance que hay de carga entre los cuerpos, el cuerpo con carga neutra le va a ceder electrones, ¿ya? Y en este proceso de ceder electrones, eh, se va a generar un desbalance de cargas en el cuerpo neutro, ¿ya? Por lo tanto, este quedaría cargado positivamente, y el objeto inicial, ¿no es cierto?, también va a quedar cargado positivamente, ¿ya? Esa es la gracia de la electrización por contacto, que yo siempre que estoy en contacto con un cuerpo neutro, este va a adquirir una carga del mismo signo que con el cuerpo que estuvo en contacto, ¿ya? ¿Tienen alguna duda hasta el momento?
ver, creo que no había respondido. Yo creo que sí. Bien, ok. Entonces, esto es lo que ocurre en la electrización por contacto, ¿ya? Pero si se fijan, en ambos procesos jamás se movieron los protones, ¿ah? Solamente lo único elementos con cargas que se desplazaron de un objeto a otro fueron los electrones, ¿ya? Jamás fueron los protones, ¿ya? Entonces tenemos eso en el caso de la electrización por contacto. Y por último, ¿ya? Para ir finalizando la clase del día de hoy, Michelle ha levantado la mano. Sí, dime Michelle, a ver, voy a ver el chat. No por mi parte. F. ¿Qué pasó, Michelle? Pero ya, mira, vamos a responder tu duda, Michelle. La verdad es que yo no entendí tu duda, pero si me da un segundo, la podemos comprender. Ya. Aquí estamos en tu duda, ¿no es cierto? Supongo que es porque no había una. Ya, a ver, cuéntame, ¿cuál es la duda que tiene antes de continuar con la clase? ¿Cuál es la duda? No tengan miedo, de verdad. Cuéntenme su duda. ¿Por qué no quedaron iguales? Las que escribió más arriba, profe. A ver, en este caso, en este, en este caso, ¿por qué no quedan iguales? Aquí quedan iguales. Ya, miren. Y en la de colores no quedan iguales. O sea, fíjense, o sea, yo, yo jamás puse que quedaran iguales. Simplemente puse el valor de la carga. ¿Ah? Si se fijan aquí, yo jamás puse el valor de la carga en sí. Solamente puse el signo de la carga. ¿Ya? No quise especificar mucho más. O sea, en primer lugar, la electrización por contacto tiene que cumplir una condición súper específica. Es que ya, la pregunta que tú me estás haciendo, Michelle, es súper buena, porque está en una de las guías del campo virtual y esa la tenía pensada responder la siguiente clase, ya, con un ejemplo. ¿Bien? Pero, eh, en este caso, ¿por qué no dan iguales? Entonces, ¿da igual si quedan iguales o no? Por el momento sí. Por el momento sí vamos a asumir que no nos vamos a preocupar del valor de la carga que adquiere cada uno de los cuerpos. ¿Ya? Yo solamente por el momento le estoy mostrando los conceptos básicos y ya en la próxima clase, que es la clase del día de mañana, vamos a realizar un ejercicio en el cual sí se estudie cómo es el proceso de carga entre cuerpo y no. ¿Ya? Entre carga y descarga. Todo va de la mano con el equilibrio electrostático. ¿Ya? Y eso lo vamos a ver mañana. Por el momento solamente quiero que nos interesemos en los métodos de electrización que existen. ¿Ya? Entonces, hasta por el momento vamos por el segundo. ¿Ya? Luego vamos a ir por el tercero. De todas maneras, si nosotros queremos responder, ¿no es cierto?, la pregunta de Michelle, esto está aquí. ¿Ya? Aquí está. Por ejemplo, aquí se hace una pregunta. ¿Ya? Por ejemplo, hay tres bloques metálicos neutros que descansan sobre una superficie horizontal donde ocurre el siguiente fenómeno. Y aquí preguntan cuál es la carga final o cuál es la carga que hay entre los cuerpos. ¿Ya? O, a ver, o este caso igual. También tenemos más ejemplos. A ver, ¿cuál es el ejemplo más bacán que vi aquí? No, este no está aquí. A ver. Deme un segundo. Deme un segundito. Bueno, aquí hay más material de apoyo. Dice, dos esferas idénticas metálicas se separan de modo que una tiende inicialmente a tener una carga de 3 microcoulomb y la otra de menos 100 microcoulomb. ¿Cuántos electrones faltan o sobran en cada una de las esferas inicialmente si ambas esferas entran en contacto? ¿Cuál es la carga final de cada esfera? Bueno, yo les debo decir que la carga final de ambas esferas va a ser la misma, ¿ya? Pero solamente se lo diré por ahora. Ya en la clase de mañana desarrollaremos esto con lápiz y papel. Bueno, en este caso con la pizarra electrónica. Bien, entonces ya tenemos claro
la electrización por contacto y por frotación. Solamente nos quedaría la última, que es la electrización por inducción. ¿Ya? Cuando un cuerpo cargado, ya, supongamos que yo tengo un cuerpo neutro, como el que estamos viendo acá. ¿Ya? Si nosotros hiciésemos el conteo de cargas positivas y negativas, nos vamos a dar cuenta que es la misma. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 8. Entonces, este cuerpo A se encuentra cargado, tiene una carga total cero. Pero si se fijan, a pesar de que tenga una carga total cero, aún así siguen habiendo protones y aún así siguen habiendo electrones. ¿Bien? Entonces, ¿qué es lo que yo hago en la electrización por inducción? Yo acerco, ya, este es el caso A con el cuerpo neutro, pero en el caso B yo voy a tomar una barra de hule frotada con un trozo de piel de animal para cargarla negativamente y yo la voy a acercar a mi esfera en estado neutro. ¿Qué es lo que va a ocurrir aquí? Producto de la interacción que hay entre las cargas negativas de la barra con las cargas negativas del cuerpo neutro, estas se van a repeler. ¿Ya? Y lo que va a ocurrir es que el cuerpo se va a polarizar. O sea, que va a haber una zona con falta de electrones y una zona con exceso de electrones. ¿Ya? A este fenómeno se le conoce como polarización. Entonces, como que si la barra, ¿no es cierto?, empujara los electrones hacia un extremo, como que los tira en este caso hacia el extremo derecho. ¿Ya? Bien, esto es lo que se conoce como fenómeno de la polarización. Después vamos a responder toda la guía y esas cosas, ¿ya? Así que vayamos con calma, vayamos con calma. Primero dejen que les muestre los contenidos y después nos vamos a dedicar a eso. Entonces, tengo aquí este objeto negro, ¿no es cierto? Se le acerca a la barra cargada negativamente, se repelen los electrones, una zona queda cargada positivamente y la otra zona queda cargada positivamente, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Yo voy a conectar el extremo derecho de la esfera a la Tierra, ¿ya? A la Tierra. La Tierra siempre, la tierra en sí, o sea, la Tierra, o sea, la misma Tierra, la Tierra que ustedes están tocando en el suelo, en su patio, se dice que es un objeto neutro, ¿ya? Que posee el mismo número de electrones que de protones, ¿ya? Entonces es un objeto en estado neutro, ¿ya? Entonces, ¿qué va a ocurrir si el extremo derecho que está cargado negativamente entra en contacto con un objeto en un estado neutro? ¿Qué es lo que va a ocurrir ahí? Si se fijan, es como la electrización por contacto. Cuando yo pongo en contacto un objeto cargado negativamente con un objeto neutro, el objeto cargado negativamente le va a ceder electrones tratando de compensar, ¿no es cierto?, su neutralidad. En este caso, este, la zona derecha de la esfera está cargada negativamente y al estar en contacto con un cuerpo en un estado neutro, este le va a ceder sus electrones. ¿Ya? Le va a ceder sus electrones, quizá no le sea todos los electrones, pero sí le va a ceder una gran parte de sus electrones. Y, y obviamente si yo desconecto la Tierra, obviamente va a haber un exceso de electrones positivos, ¿ya? Frente a los electrones negativos, o sea, electrones positivos, va a haber un exceso de carga positiva frente a la disminución de electrones, ¿ya? Y si yo le quito la barra, obviamente estos electrones se van a distribuir sobre el objeto, haciendo que finalmente la esfera que estaba en un estado neutro quede finalmente con una carga positiva, ¿ya? Eso es lo que va a ocurrir en el fenómeno de la inducción. Sí, sí, en resumen, se sumaría las cargas y después hay que dividirlas por dos. Sí, exactamente hay que hacer eso, Sebastián. Justamente, se suman las cargas y se dividen por dos en el caso de tenerlas en contacto. Bien, entonces esto vendría a ser la electrización por inducción. Ok, ¿tienen alguna duda hasta el momento? Chígame. A mí me gusta que me hagan preguntas, ¿eh? Sí, no. Y bueno, como les dije, ¿no es cierto? Ya, miren.
al final de la clase entonces vamos a ver todas las dudas de la guía y todas esas cosas. Ya, por lo visto, siento que tienen muchas ganas de aprender. Bajarían a la Tierra la misma cantidad de electrones de la barra. Ya, a ver. En este caso, yo... A ver. Todo depende, o sea, en realidad no sabría darle una respuesta a esa pregunta a Michelle, porque puede ocurrir que en este efecto de transferencia de cargas hacia la Tierra, puede que el mismo objeto, ¿no es cierto?, presente zonas en donde, no sé, la interacción con los electrones sea mayor y que el desplazamiento de electrones hacia la Tierra no se genere con la misma intensidad. O sea, que puede que este electrón viaje de una manera más sencilla a la Tierra que este electrón, por ejemplo. ¿Ya? Todo va a depender de las propiedades del material. Puede que el material, ¿no es cierto? En este caso nosotros estamos pensando en un material ideal, pero generalmente todos los materiales poseen defectos, o sea, están construidos, todos los materiales sólidos están constituidos por una red de átomos, ¿ya? Y esa red de átomos puede que en alguna zona, ¿no es cierto?, presente zonas de mayor o de menor afinidad con sus electrones, ¿ya? Y puede que, en este caso, o bien todos los electrones se pasen a la Tierra o una cierta cantidad de electrones se pase hacia la Tierra. Pero ese número en sí yo no lo sabría determinar. ¿Ya? Es una duda súper interesante la que tienes tú, Michelle. Yo igual me la haría. En este caso, si uno piensa, ¿no es cierto?, en el número de esferita, ¿no es cierto?, que representa la barra, en este caso serían como -3, ¿no es cierto? Y uno tendería a pensar que, bueno, en este caso, 3 electrones serían los que pasarían a la Tierra producto de la interacción. Pero hay una cosa que nosotros no hemos evaluado aún, que ¿cuánto es la fuerza realmente que está ejerciendo esta barra sobre estos electrones? Eh, ¿Dependerá de la distancia que hay entre la barra y la esfera, por ejemplo? ¿Con cuánta fuerza estaría empujando entonces estos electrones hacia la Tierra? Esas son preguntas que aún no hemos respondido. Ya, a ver, es que hay, mira, para responder, a ver, ya dice, ¿o de qué depende de cuántos electrones bajen? Ya, ¿de qué depende de cuántos electrones bajen? Eh, bueno, en realidad, ¿de qué depende de cuántos electrones bajen? Depende de cuánta fuerza es la que sientan los electrones para poder desprenderse de este objeto y viajar hacia la Tierra. ¿Ya? De eso depende de que un objeto permanezca en el objeto o no, de cuánta fuerza es la que está sintiendo con la Tierra, con cuánta fuerza lo está arrastrando. ¿Ya? En principio, yo no sabría decirte con cuánta fuerza lo está arrastrando. Bien, pero lo que sí sé es que producto de esta diferencia de carga se va a generar una transferencia entre el objeto y la Tierra. Bien, eso sí lo sé. Pero de cuántos electrones, de que si la mitad de los electrones va a bajar o no, eso ya depende de otros factores. ¿Ya? Yo solamente le estoy mostrando la generalidad en sí. Están súper buenas tus preguntas, Michelle. Están súper buenas. Son preguntas que yo igual me haría. O quizás al tener tantos protones no se repelan los electrones. O sea, es que los protones siempre van a tender a hacer que los electrones estén con ellos. Jamás los van a repeler. Bien. De todas maneras, ya la próxima clase vamos a trabajar con este tema de cuántos electrones fueron los que se cedieron, cuántos electrones fueron los que se aceptaron y cuántos electrones o con qué carga es con la cual terminan cada uno de estos objetos. ¿Ya? Eso ya lo vamos a ver la próxima clase. En esta clase quise que tengamos claros los métodos de electrización.
¿ya? Un método era la electrización por inducción, otro método es la electrización por contacto y otro método es la electrización por frotación. Entonces ya con estos tres métodos ya sabríamos cómo cargar un objeto. ¿Bien? Ustedes mismos pueden hacer la prueba en su casa. Bueno, es difícil tener un objeto cargado neutramente. Pero sí es fácil cargar un objeto negativamente, que como ya lo vimos, ¿no es cierto? Si tengo una barra de goma y la froto con un pelo de un animal, esta va a terminar cargada negativamente, ¿ya? O si tengo un vidrio y lo froto con un paño de seda, este terminaría cargado positivamente, ¿ya? Por el momento solamente nos vamos a fijar en cómo se cargan los objetos. Ya en la próxima clase vamos a dar un primer modelo para establecer cuál es la carga final de cada uno de estos objetos, ¿ya? Profe, ¿por qué en un momento dijo que los electrones y los protones, o sea, la carga... Bien, a ver, voy de a poco voy, de a poco vamos viendo, a ver, profe, ¿por qué en un momento dijo que los electrones y los protones se anulaban? No es que se anulen, lo que se anulen son la carga de los electrones y la carga de los protones se cancelan en sí. O sea, si yo sumo un electrón, la carga de un protón más la carga de un protón, eso me daría una carga cero. La carga, sí, no, jamás se van a cancelar los... Jamás se van a cancelar estas partículas fundamentales, no se aniquilan entre sí. ¿Ya? Sí, sí. ¿Qué es un conductor? Bien. Un conductor es un conductor eléctrico es un tipo de material que permite el movimiento libre de los electrones, ¿ya? Por el momento nos vamos a quedar con esa definición, como un elemento o como un material que permite el flujo libre de electrones a través de él. Por ejemplo, el cobre es un material conductor, eh, o en realidad todos los elementos químicos que posean un exceso de electrones son buenos conductores. En este caso, el cobre es el que mayor electrones posee en su capa de valencia, creo. Todo está relacionado con eso igual. Bien. ¿Tienen alguna duda más? ¿Alguna duda extra? Ya. Miren, vamos a revisar algo importante antes de darle a finalizar. Profe, ¿hasta qué unidad entra la prueba uno? Bien, miren, vamos a ver, a ver hasta qué unidad entra la prueba uno. Entra desde carga eléctrica y métodos de electrización, va a entrar fuerza eléctrica y campo eléctrico, luego campo eléctrico de distribuciones de carga continua, movimiento de una carga puntual en un campo eléctrico uniforme. Hasta ese punto entra en la prueba uno, ¿ya? Movimiento de una partícula puntual en un campo eléctrico uniforme. Eso con respecto a esa primera duda. Vamos a ver la otra duda. ¿Ese calendario está en el campus? No, por el momento no está en el campus, pero sí está, así tan específico, no está en el campus virtual, pero sí hay un campus. ¿Nunca se le va a poder hablar por voz? Sí, sí, se va a poder hablar por voz, sí, sí, obvio. Solamente que por esta vez, ¿no es cierto? Mi computador no me acompañó, así que mañana espero poder escuchar su maravillosa voz. ¿Ese calendario está en el campus? No, pero esto sí está disponible en el campus virtual, miren. Si ustedes revisan el reglamento, aquí en el reglamento está la distribución de cada uno de los contenidos. En este caso, la primera prueba entraría hasta este punto, ¿ya? Igual, de todas maneras, yo les voy a subir la clase al campus virtual y van a poder revisar este calendario. Miren, les quería mostrar algo súper interesante. Y es que aquí está disponible también el libro de la asignatura, el libro guía de la asignatura, que es el Serway.
En este caso, todos los contenidos que nosotros vamos a revisar hasta la prueba uno van a estar aquí, así que si ustedes quieren adelantarse a la materia, son bienvenidos a estudiar desde este libro. Bien, todos los contenidos que acabamos de ver, lo, en realidad llegamos hasta este punto. Hasta este punto llegamos. Ya en la próxima clase vamos a estudiar lo que es la ley de Coulomb y vamos a estudiar todos esos temas, pero si ustedes desean adelantar materia, por favor les recomiendo que lean este libro y aquí está explícito todo lo que vamos a ver en las clases, ¿bien? Todo está aquí disponible. Y de hecho las pruebas tampoco cambian mucho con respecto a este libro, así que si ustedes estudian desde él, no creo que tengan mucho problema al momento de enfrentarse a ellas. De hecho, a ver, bueno, toda esta unidad entra en la primera prueba. Toda esta unidad. ¿Ya? Ya la segunda prueba entra este concepto de ley de Gauss, pero solamente va a entrar hasta la primera prueba se va a basar en este capítulo del libro. ¿Qué es la Q mayúscula? Pero en el horario, podría. Sí, sí. Ustedes en el horario de consulta me pueden hacer preguntas de cualquier estilo, ya sea de física, de la materia, de las pruebas, de todas las cosas. ¿Ya? O sea, si tienen alguna duda de, no sé, si quieren conversar conmigo incluso, está disponible ese horario de consulta. Así que son muy bienvenidos a él. ¿Qué es la Q mayúscula? Preguntaba Michelle. ¿Cuál Q mayúscula? O la Q en el libro, disculpa, aquí. Todo depende de cómo se representa. Algunas personas representan la carga con una Q mayúscula, otros con una Q minúscula. ¿Bien? Pero generalmente la letra Q en sí hace referencia a la carga eléctrica. Sí, la letra Q, el símbolo Q hace referencia a la carga eléctrica. Bien. Entonces, yo voy a dar por finalizada la clase del día de hoy. Cualquier duda o consulta, no duden en escribirme a mi correo, que yo voy a estar disponible ahí para resolverla. Y ya en la clase del día de mañana vamos a revisar este tema de los ejercicios, ¿no es cierto? Vamos a revisar un par de ejercicios. Por ejemplo, aquí está la lista de la clase 2 ya. Así que, para que estén atentos. Bien. Por ejemplo, aquí. Bueno, aquí tenemos un caso donde tenemos dos cuerpos con carga eléctrica diferente, ¿no es cierto? Y al final siempre ambos terminan con la misma carga eléctrica. Ya, pero eso lo vamos a ver mañana. Ya, tenemos otro ejemplo también de electrización por inducción y también vamos a ver el tema de la fuerza de Coulomb. ¿Bien? Ok. Bien. Sí, todas las pruebas se van a desarrollar vía el campus virtual y van a ser con alternativas. Chao, nos vemos mañana. Que estén súper bien.